Tarde tiene que ver con acerca de un tema bastante controversial y es acerca de Jesús, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Ese es el tema. Entonces, antes de todo vamos a orar. Yo quiero que oremos, te damos gracias Dios, porque cada martes nos reunimos en este lugar, un grupo de hombres y también hermanas se reúnen para estudiar tu palabra, Señor. Yo puedo ver que en ellos hay un hambre por tu palabra, por conocerte más. Porque mientras más contacto tenemos con tu palabra, somos más, Señor, capaces de poder dar verdaderas interpretaciones correctas. No estamos diciendo, Señor, que tenemos la verdad absoluta. La verdad está en tu palabra. Pero quiero pedirte y suplicarte, Señor, que nos ilumines, nos reveles, Señor, por tu palabra, tu conocimiento escrito en ella, Señor. Danos una mente sana, una mente espiritual para comprenderla mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar este tema que tiene que ver si la madre de Jesús tuvo más hijos. Y es un tema bastante discutido en muchas religiones del mundo. Les prometo que el otro martes les voy a tener estos materiales, porque no se nos molestó la impresora, pero les voy a dar los versículos bíblicos. Para comenzar, hermanos, yo quiero que pensemos en algo. Vamos a Isaías, pensemos en lo que dice Isaías. Como un pasaje de referencia, Isaías, ya les doy la cita bíblica, ahí búsquenlo despacio, hermanos. Isaías capítulo 9, versículo 6, habla acerca de un nacimiento o del nacimiento del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, hermano, está profetizando, hablando acerca del Mesías prometido. Ahora, también en la Biblia habla acerca de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque Dios siempre, su propósito era mandar a su hijo a este mundo a morir. Dios es espíritu, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿cómo es? Si Dios es espíritu, ¿cómo entonces Dios se iba a hacer carne? Y quiero que vayamos a Hebreos. Ahí despacio, hermanos. Hebreos. Me gusta lo que dice Hebreos. Estoy hablando en cuanto a Jesús y a su nacimiento. Hebreos. El capítulo, hermanos, 9.
versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Vemos aquí al sacerdote en el Antiguo Testamento, y aún, hermano, antes de la destrucción del templo, entraba con sangre ajena. Ese versículo subraya, lo vemos ahí que el sacerdote entraba con sangre ajena, no con su propia sangre. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. El versículo 28 quiero que lo vean. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerás sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Ahora, quiero que vean el capítulo 10, porque quiero que tome también capítulo 10, versículos quizás 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Vean aquí, importante, hermano, no hay ningún sacrificio que pueda quitar los pecados de nadie, solo la obra de Cristo. Por lo cual dice, entrando en el mundo, versículo 5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vemos ahí algo interesante en ese pasaje de Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10, dice que Dios Padre le preparó un cuerpo a Jesús. Eso es importante. Dios Padre preparó un cuerpo a Jesús. En el cielo hubo una convocación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y alguien dijo, ¿quién quiere ir al mundo? El mundo está a punto de ser lanzado al infierno, está a punto de ser aniquilado, está a punto de ser destruido en el infierno para siempre. Y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. O sea, y hermano, pero eso fue una preparación en la eternidad, para el mundo entero. Dice el versículo, me preparaste cuerpo. O sea, Dios es espíritu, entonces, ¿cómo tenía que prepararse el cuerpo? Naciendo. Es por eso que dice Isaías, he aquí la Virgen, concebirán y dará luz, ¿qué dice? Un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice, he aquí la Virgen concebirá en el futuro. Ahora, esa Virgen, hermano, tenía que ser de una mujer judía. Una mujer judía que, hermano, estaba bajo el pacto de Dios como pueblo de Israel. Ahora, tenía que ser escogida. Tenía que ser, hermanos, claro, en su naturaleza era pecadora, como todos somos pecadores, ¿verdad? Pero ella, hermanos, Dios la preservó como una virgen sexualmente. ¿Verdad? Ahora, quiero que vayamos a algo importante. Ahora vamos a comenzar con la Biblia. Si María tuvo más hijos. Ahora, quiero que busquemos Mateo. Vamos a discutir Mateo 13. Mateo 13, hermanos. Mateo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Estamos en Mateo 13, 53. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Menciona, hermanos, ¿a qué pasaje menciona 4 cosas? Menciona que era hijo de ¿quién? Del carpintero. A José se le conocía como ¿quién? Como el carpintero. Porque hacía muebles, era carpintero. José también era judío. María era judía. 100% judío. Pero siempre, hermano, en las bodas judías, había, según la cultura judía, habían, hermanos, había lo que era el desposorio. Una cosa es desposorio y otra cosa es, hermano, las bodas nupciales. Voy a decir rápidamente. El desposorio era lo que pasó cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada. Dice la Biblia que él la quería dejar secretamente. Porque dentro de la cultura judía, la ley judía, el desposorio era que el novio iba con sus padres, donde la muchacha y donde los papás de la muchacha. Y el novio le daba un anillo a ella de compromiso. Y si el novio tenía dinero, traía yuntas de bueyes como forma de hacer una alianza. Y ya quedaba todo arreglado ya. La muchacha quedaba comprometida con este muchacho. O sea, en ese momento ya estaban, como dicen, ya comprometidos ante la ley y ante Dios. Pero no la podía tocar sexualmente. No la podía tocar sexualmente, aunque ya era su esposa. Ya había un documento, ya era su esposa. El novio se iba 1 año a trabajar lejos. 1 o 2 años. Y hermanos, mientras el novio estaba trabajando allá, en lejos, él estaba trabajando para hacer su casa, comprar su terreno, su casa y todo lo que él necesitaría en su matrimonio. Pero no la tocaba sexualmente. Si la encontraba, si él venía y la encontraba, hermano, ya no estando pura sexualmente, entonces él lo decía al pueblo. Y el pueblo, hermano, tomaba a aquella muchacha y la mataba a pedradas, según la ley judía de ese tiempo. Entonces, cuando José viene y le dice, vea, estoy embarazada. Solamente había pasado el tiempo del desposorio, nada más. Porque, entonces, fue por eso que el ángel Gabriel tuvo que, ángel Gabriel, ¿verdad? Tuvo que hacer ¿qué? Intervenir. Le dijo, mira, no te preocupes. Lo que tu esposa tiene es obra de ¿qué? No lo entendemos, pero ahí van a ser el Redentor. Ahí van a ser el Salvador. Y dice la Biblia que la quería dejar, ¿cómo dice? Secretamente. O sea, José no quería que, como José tanto amaba a María, la amaba, la quería, como su prometida, él no quería que María sufriera ningún daño. Entonces viene José, y dice que la quiso dejar secretamente, que nadie se diera cuenta. Estaba embarazada, pero al final no quería que nadie se diera cuenta. Ojo, estando encinta María seguía virgen. Y yo explico más eso más adelante. Esta semana estuve estudiando algunos versículos bíblicos que me sorprendieron, hermano. Ahora, pero quiero que vea algo. Según el versículo que estamos leyendo aquí, José, ¿verdad? Hablamos de José. ¿Qué más? Habla de 4 hermanos. ¿Quiénes son los 4 hermanos? Jacobo. 4, ¿verdad? 4 hermanos, varones tenía Jesús. La pregunta es, pastor, ¿cuántos años tenía Jacob? Yo no voy a decir cuántos años tenía, hermano, porque eso ya sería ir más allá de la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús inició su ministerio a los 33. A los 30 años fue bautizado. A los 33 murió.
Eran menores. ¿Sí? Eran menores. Ahora, pero yo quiero que vean algo importante. No dice, vean el versículo, por favor. Versículo. ¿No es este el hijo del carpintero? Ojo a esto, man. No, esto no es ninguna revelación fresca. Pero la gente creía que el niño era de José. ¿Ya? Pero no era de José. José era padrastro de él. Por eso es que Jesús tuvo medios hermanos. Los 4 estos que aquí menciona la Biblia eran medio hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque eran solamente hijos de María. Y de José, ¿verdad? Jesús no era hijo de María, perdón, de José. Jesús era hijastro de José. Pero la gente creía que José era el papá biológicamente de este muchacho, que era Jesús. Ya estamos ya cayendo, va. Entonces, la gente se maravilló. Ahora, yo no entiendo por qué la religión tradicional dice que estos que eran hermanos de Jesús eran hermanos que ellos dicen que eran, oigan lo que dice la iglesia, y bueno, esto escríbalo, aunque va a estar grabado. La iglesia tradicional dice que estos muchachos que aquí menciona la Biblia eran hermanos. Miren qué diabólico ese pensamiento, que esos 4 muchachos y las mujeres, las hijas que menciona aquí la Biblia, eran hijos que José había engendrado en otro matrimonio. Ajá. O sea, eso se llama elucubración. Eso es ir más allá del pasaje de lo que la Biblia quiere decir. Yo reconozco que la Biblia no dice que María tuvo más hijos. El concepto así no aparece. Pero aparecen los principios. Pero aparecen las lecciones. Pero aparece la historia. Y se repite. Aparece como el primogénito. ¿Sí? Y se repite una y otra vez casi en los 4 evangelios sinópticos. Los 4 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora sigamos. Miren cómo dice. Y decía, ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? O sea que la conocían a ella, lo conocían a él. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Están hablando de hermanos biológicamente, hermano. Miren. No están todas sus hermanas con nosotros. O sea que habían tenido, hermano, esos 33 años o 32 años, un montón de muchachos, ya varios hijos. No, yo no puedo decir, ¿verdad?, que esos niños o esos jóvenes que ya eran grandes o eran adultos eran hijos que José había tenido en otro matrimonio. No se puede. Eso ya, hermano, si la Biblia no lo registra, no lo registra. Si la Biblia no lo dice, no lo dice, hermano. Entonces, eran hijos biológicamente, genéticamente, ¿de quién? De María. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo, el 57, y se escandalizaron de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sin la tierra y su casa. 2 cosas, ¿verdad? Dice, su nación, tierra, su casa, familia. Porque hubo un momento que aún los discípulos, pero los hermanos de Jesús, no creían que él era el Mesías. También algunos católicos están escribiendo a los hermanos así como nosotros. Sí. Ya vamos a explicar el versículo. Vamos a explicar más adelante ese versículo. Busquemos otro versículo, hermano. Vamos a Marcos, perdón. Pero busquen Mateo 12:47. Hermano, el versículo escríbanlo. Mateo
No, Mateo, disculpe, es Mateo 12. Yo le voy a dar a la otra hermana, hermano, ahí las páginas por aquí. Mire cómo dice. Miren cómo dice. Mientras él aún hablaba a la gente, estoy en Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí, he aquí su madre y sus hermanos están fuera y le querían hablar. Ahora, dice que Jesús estaba con la gente. Estaba hablándole a la gente del reino, del evangelio, de Cristo, de Dios mismo, de Él que era Dios, el camino, la verdad y la vida. Estaban sus discípulos con Él, estaba su gente con Él. He aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. O sea que de repente, hermanos, Jesús está hablando, dando un discurso, predicando, y de repente se acerca a ¿quién? Llega María, su mamá. ¿Quién más llega? Y sus hermanos. Ahora, no necesitamos, hermanos, la lógica para entender este pasaje. Es claro, ¿verdad? Es como que yo aquí estoy a ustedes enseñándoles. Ustedes son mis hermanos. Yo entiendo que ustedes son mis hermanos en la fe. Yo lo entiendo, pero no biológicamente. Pero de repente, hermanos, ahí en el portón está mi mamá tocando la puerta con mis hermanos. Y uno de ustedes, hermano Víctor, me dice que ahí viene su mamá a buscarlo, a visitarlo con sus hermanos. Pero yo estoy con ustedes acá. Ustedes son mis hermanos en la fe. Amén. Entonces, vienen en mi familia biológicamente. Esto se entiende, esto no necesita. Ahora, si alguien quiere, hermano, darle otra interpretación, hermano, ya es cuestión de él. ¿Ya? Pero yo entiendo, esta es mi familia en la fe y esta es mi familia carnal. ¿Quién es mi familia carnal? Mi familia, mis hermanos, mi primo, mi tío, mi papá, mi mamá, mi abuela. Esa es mi familia carnal. Pero mi familia espiritual es la familia en Dios, en Cristo, por la fe solamente. Ahora, ¿qué dice el versículo? Mientras él hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mire, qué imprudentes, ¿verdad? Qué imprudentes. Y le dijo uno, he aquí tu madre. Escuchen este versículo. He aquí tu madre. He aquí tu madre y tus hermanos están fuera. O sea que la gente los conocía. He aquí uno. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. O sea que estaban los discípulos ahí. Yo quiero que vean el versículo, véanlo. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Se entiende el versículo? ¿Se comprende? Sí se comprende. O sea, de repente allá afuera está la familia de Jesús. ¿Ya? Pero él dice, miren, él dice estas palabras, mi madre y mis hermanos y mi familia son todos aquellos que han recibido a Jesús. Entonces, hermano, usted no necesita la lógica para entender este versículo. De eso es que no estamos hablando de la lógica aquí. Hace poco hubo un debate, ahí en internet aparece, donde un señor sacerdote con un pastor, hermano, yo no sé si era un show, pero creo que era un show esa cuestión. El pastor usó unos versículos, ¿verdad? Y lo más tremendo de los líderes religiosos es que muchas veces, hermano, los líderes religiosos saben qué hacen con uno. Solamente leen un versículo, pero no siguen leyendo el versículo. Pero cuando yo leo el versículo, ¿qué dice? Miren, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Se entiende, hermano?
Sí. Pero y solamente lee en el 49, se puede equivocar. Sí, cuando se lee el versículo 49. Por eso cuando usted lee un versículo, continúe leyendo la Biblia. No solamente se queda ahí, que diga hasta, no. Hay que seguir leyendo el pasaje. Hay que seguir. A veces el pasaje, hermano, comprende dos pasajes completos. No se quede en un versículo. ¿Vean? Ahora, quiero que vean otro pasaje, hermano. Vean Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Otra vez. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí, o sea, se entiende, se comprende, hermano. No se requiere, por ejemplo, estar pensando que, como dijo el señor ahí, sacerdote, ahí en el show que hizo, que dijo él, le dijo al pastor: mire, pastor, le dijo, usted vino solo, le dijo. ¿Verdad? Usted vino solo, yo vine con todas las ovejas, le dijo, con toda mi familia. No, hay que ser honesto. Un pastor honesto, un predicador honesto va a exponer la Biblia tal como estaba, sin ponerle ni quitarle. A menos que sea deshonesto, a menos que no sea sincero, a menos que, hermano, quiera tergiversar la palabra de Dios, quiera suprimir la verdad de Dios, quiera hermano, seguir engañando a la gente. ¿Verdad? Entonces, aquí hay otro versículo que continúa respaldando lo que leímos en Mateo, ¿qué? Capítulo 12. Vamos a Vamos a Marcos 6:2-3. Capítulo 6, versículo 2 y 3. Mire cómo dice. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No están todas aquí con nosotros sus hermanas? Y el versículo 4, más Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Mira, aquí está la palabra parientes, hermano. Y en su casa. 3 cosas, ¿verdad? Tierra, parientes, ¿y qué más? Y casa. O sea, Cristo define 3 cosas importantes. 3 cosas importantes. Casa, parientes, ¿y qué más? Y tierra. Busquen, por favor, hermano, ahí vamos a Corintios 9:5. Quizás son versículos que usted ya conoce, pero hay que leerlos. Corintios 9:5. Primera de Corintios 9:5. Acordémonos que es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo digo, hermano. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 5: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa o mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea que Cefas, ¿quién era? Pero tenía esposa. Pablo decía: yo tengo derecho de casarme con una hermana. Eso lo decía el apóstol Pablo. Y dice: porque también los hermanos del Señor lo hacen. O sea, eran siervos ¿de quién? Del Señor. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Aquí en este pasaje, Pablo, hermano, conocía a los hermanos biológicamente ¿de quién? De Cristo.
Los conocía. Yo pienso que Pablo, un momento que les predicó a ellos, les enseñó. Pablo tuvo relación con ellos, compañerismo con ellos, comunión con ellos. Entonces, esto, hermano, no se necesita, bueno, por ejemplo, usar la lógica o la psicología o mi propia interpretación, entenderlo tal como está. Cuando yo quiero dar otra interpretación, hermano, entonces yo estoy cometiendo errores doctrinales. Y se repite una y otra vez. Vamos a San Juan 2:12. Lean San Juan, leamos Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 2. San Juan, capítulo 2, versículo 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos. Ahí está el punto, miren. Y sus discípulos. Tres cosas, ¿verdad? ¿Quiénes? Su madre, sus hermanos, tres cosas. O sea, está la diferencia ahí, hermano. La familia de la fe, la familia biológica, ¿verdad? ¿Y qué más? Y su mamá. La pregunta es, ¿por qué no menciona a José? Porque poco tiempo lo menciona. Ustedes vean que poco tiempo lo menciona. Yo no quiero ir más allá del texto, hermano. Pero algunos dicen que José ya había fallecido. No, yo no estoy seguro de eso. Ya sería, hermano, está ahí inventando cosas, ¿verdad? ¿Ah? Arriesgarse, ¿ya? Ahora, veamos, hermano, ahí lo que dice Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Si hay preguntas, hermano, háganlas. Estamos aquí para... No tengan temor, ¿verdad? Vamos a... ¿Gálatas cuánto? 1:19. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en su carta a los de Galacia, a la iglesia de Galacia. Leo para ustedes. Pero quiero que vean el versículo, hermanos, versículo para mejor entenderlo, ¿verdad? Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro. Estamos en Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, Pablo dice, y Pablo no está mintiendo. Pablo dice, fui a Jerusalén y el único que vi fui a Jacobo. ¿Ya? Al único que vi. ¿Y quién es Jacobo? Era el hermano de Jesús, el que escribe la carta de Santiago. A ese lo vi, lo conocí, practiqué con él, me relacioné con él, dice el apóstol Pablo acá. Ahora vamos a Hechos 1:14. Me sorprendió un pasaje que está en el Salmo. Yo se lo voy a dar cuál es. Hechos 1:14. Me sorprendió un pasaje que está en el Salmo. Y quiero que lo discutamos después. Todos estos perseveraban. La palabra aquí perseverar quiere decir permanecían. Unánime, juntos. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren qué interesante ese pasaje, ¿verdad? Lucas, el doctor Lucas era un doctor secular. Era un doctor, hermanos, que trabajaba en la medicina. Y dice Lucas acá, Lucas le dedica este libro a Teófilo. A un creyente. Y hermano, y le dice a Teófilo, le explica a Teófilo que la iglesia, al principio, los 120 que estaban ahí, hermano, en el aposento, estaban unánimes, orando y rogando.
Y había muchas mujeres ahí, porque él menciona mujeres, muchas, ¿verdad? Y menciona a quién más, a la madre de Jesús y con sus hermanos. Hermanos, la Biblia es clara cuando separa las cosas. Cada cosa tiene que ir en su lugar. Cada cosa tiene que ser puesta en su lugar, sin atadura, sin prejuicio. Vuelvo a repetir, a menos que alguien, hermano, quiera torcer la escritura, que las tuerza. Alguien podría decir, donde dice el versículo, vean, aquí tu madre y tus hermanos te buscan de una manera equivocada, heréticamente, con la idea de falsificar la verdad. Dirá, no, esos son, decíanlo, son la familia espiritual. No, leamos el pasaje que usted leyó, donde dice, tus hermanos te buscan. ¿Ya? Y dice la religión tradicional que esos hermanos son la familia en la fe. Pero más abajo que dice, mis hermanos y mi madre son todos aquellos que hacen. Muy diferente, señores. Muy diferente. Ahora, vamos al Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68, versículo 8. Perdón, Salmo 69. Salmo 69, versículo 8. Quiero que leamos este pasaje de una manera detenidamente, hermano. Busquémoslo, por favor. Salmo 69, 8. ¿Qué dice? Mire cómo dice. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Este pasaje, hermano, es un pasaje mesiánico. Y los teólogos que escuchan esta grabación en internet saben que no miento. Salmos, hay muchos capítulos, perdón, del Salmo que tiene que ver con mensajes, perdón, con pasajes mesiánicos. David habló mucho acerca de la muerte del Mesías. Decía, contar puedo todos mis huesos. Menean su cabeza, porque perros me han rodeado, decía David. ¿Y se refiere a quién? A Cristo. Hablaba de quién lo iba a entregar, de que comería la parte de él, lo iba a entregar. ¿Ah? ¿Sí? Sobre mi ropa echaron suerte. Eso pasó en la cruz. Entonces, este pasaje de Salmo 69, este es un pasaje mesiánico. Mesiánico. Que tiene que ver con el Mesías, con el ungido de Jehová, que es Jesús. Subrayen ese versículo. Yo lo encontré y me sorprendió anoche que estaba yo leyendo ese versículo. Dice, porque extraño, dice, ¿cómo dice? Extraño he sido para mis hermanos. ¿Por qué extraño? Porque aún sus hermanos no creían en él. Aún hermano en la cruz no se quedó nadie con él, excepto 3 personas, Juan, María Magdalena y María. Todos salieron corriendo, hermano. Porque a la hora de los que hubo se ve quién está con uno. ¿No es cierto? Sí. Ahí sabía que todo el mundo lo dejó a él, lo abandonó. Entonces, Salmo 69 es un pasaje que tiene que ver con Jesús. Ahora, hermanos, ¿algún comentario que quieran hacer de ese pasaje? Me gustaría escucharlos a ustedes. Ve, hermanos, como dice el versículo, y desconocido para los hijos de mi madre. Qué interesante, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermanos, que quieran hacer? Sí, Manuel. Es interesante que la Biblia no escribe, sino que describe la familia biológica. Sí. En todos los pasajes que hemos leído. Es clara. Es clara, o sea, la describe biológicamente. O sea, no está solamente, el escritor no está diciendo una cosa solo por decir, Sí. sino que es responsable y lo está describiendo. Es que, hermano, miren, todo predicador tiene que ser responsable de lo que dice, de lo que habla.
Un predicador no tiene que retractarse de lo que ha dicho, de lo que ha enseñado. Por ejemplo, si yo digo que soy salvo, yo no me retracto de eso. Jamás. Si yo digo que tengo vida eterna, yo no me retracto. Y es cierto que usted dijo que sí. Por ejemplo, hace poco me preguntaron a mí allá en Usurután, yo doy clases, en un instituto bíblico, yo hablé acerca del diezmo. Y dije que el diezmo ya no es para la iglesia. Así, que el diezmo no es para la iglesia. Porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. Así abiertamente. Y estaban, ahí hay gente, abogados, hay maestros, hay esposas de pastores estudiando ahí. Y después me hablaron conmigo. Sí, yo lo dije. Yo tengo pruebas bíblicas para hacerlo. Entonces me preguntan, entonces, ¿cómo se mantendrá la iglesia económicamente? Ofrendando. Ofrendando de una forma gratuitamente. Pero, ¿será malo que alguien diga? No es malo. Pero no tengo que hacerlo con un pensamiento bajo la ley. Aún el diezmo, decía yo, que era una tarifa. El 10%. En la gracia usted puede dar más del diezmo. Como actitud de agradecimiento. Yo lo hago, yo aquí ofrendo. Yo lo que gano cada sábado en el taller, yo aparto lo que Dios me da. Lo que ustedes me dan mensualmente, lo que Dios me provee por aparte, yo siempre dejo ofrenda para Dios en este lugar. Y yo a veces doy más que el diezmo. Entonces, de repente hubo confrontación por eso. Pero yo dije, sí, yo lo dije. Sí, yo lo enseñé así. Porque es bíblico. Si usted ve la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, no se encuentra. ¿Dónde dice traer los diezmos a dónde? ¿A quién se lo dijo? ¿A la iglesia o a Israel? Usted no es Israel, usted es atleco. Sí, Pablo dice, de cada quien como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama a quien, al dador alegre. O sea, entonces la ofrenda tiene que ser una ofrenda sacrificial. Dar más allá de nuestras fuerzas, hermano. Es la ofrenda. ¿Hago otro comentario, hermano? En cuanto a lo que estamos tocando, pregúntenme. Si puedo responder, lo haré, y en otro día lo haré. Tema que es la Inmaculada Concepción de María. Vamos a tocar esto más adelante. Esto ahorita comienza, hay café después, ¿verdad? Para que usted tome. Sí. Solamente, por ejemplo, en los términos que usan, ahí se describe todo. Por ejemplo, cuando dice que es el primogénito, y cuando habla de Jehová, dice el unigénito. Sí. O sea, primogénito es el primero de varios. Pero hermano, hay una palabra. Primogénito, perdón, Sí. es el único. Sí. Dijera ahí María tuvo el unigénito. Uh-huh. Uh-huh. El primogénito, primero de varios. No solamente eso, es el término. ¿Entiendes? Pero hay que estudiarlo. Hermano, hubo un hombre en la historia que era uno de los líderes espirituales de la iglesia del siglo II o siglo I, no me equivoco. Se llamó Nestorio. Nestorio, hermano, él estaba de acuerdo en este término, Christostokos. Escríbanlo, una palabra griega, Christostokos. Quiere decir madre de Cristo. Ese término era aceptado. Era madre de Cristo. La otra palabra que, hermano, él no estuvo, Nestorio fue, podría haber sido llamado como hereje, porque nunca estuvo de acuerdo que le llamaran a María madre de Dios. Es el Theostokos. Theos quiere decir Dios y toco es madre en griego. Yo no sé griego, hermano, hay unas palabras cerdas. Entonces, Cristo es Cristo, Mesías, ungido, y tocos es madre. Entonces, Nestorio sí aceptó este término, Christostokos, madre de Cristo, pero no aceptó el madre de Dios. Eso no lo aceptó. Dijo, estoy de acuerdo que Cristo, y era uno de los líderes o de los primeros padres de la iglesia. ¿Verdad? Él renunció a ese concepto. Lo renunció. Y gracias a Dios que nunca lo aceptaron, ese concepto. Ahora,
yo quiero, hermano, que hagamos algo. Quiero que busquen, por favor, Mateo 1:25. Vamos a discutir ese versículo. Nestorio fue uno de los primeros padres de la iglesia. Vamos a Mateo, dije, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 25. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Quiero que veamos el versículo 23. El versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, lo que dije hace momentos atrás. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, ¿con quién? Con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Recibió a quién? Ahora, la pregunta es ¿por qué le recibió? ¿Por qué, hermano? Vamos al capítulo 1, versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase. Ahí está el punto. Jóvenes solteros, el desposorio era un compromiso legal que los padres hacían con el muchacho y la muchacha. Hoy en estos tiempos, hermano, hoy es al revés, ¿verdad? Primero la come y después la abandona, la deja embarazada. No, en ese tiempo no, hermano, había un compromiso. Se gustaban, hablaban a los padres y se ponían de acuerdo. Y de repente, hermano, ese iba lejos a trabajar. Y regresaba a las bodas nupciales. Las bodas en Israel duraban 7 días. 7 días. El muchacho se iba a trabajar lejos. Si el muchacho era un hijo de un príncipe, de un rey, de un poderoso, de un rico, hermano, había una buena comelona. Para toda la semana, gratis. Y los invitados, hermano, tenían que ir vestidos de boda todos. El esposo, él regresaba a medianoche. La boda no era en el día, era a medianoche. Él traía una corona en su cabeza, como liderazgo. Traía un traje de príncipe. Y los invitados traían el traje que el esposo, perdón, que el muchacho que se iba a casar les había dado. No es que iban a dar como no querían. Él llegaba con el vestido, el traje, perdón, que la familia le había entregado. Por ejemplo, le decía, mire, usted está invitado a mi boda, aquí está el traje, lleve este traje, tiene que llevar. Si usted no va con ese traje, no está invitado. La Biblia cuenta una historia de un hombre, ¿verdad? Que dice que entró a la boda entró, dije, sin el vestido de novio. O sea que llevó con la ropa que él quiso. Y dice que lo echaron fuera, dice. Jesús contó esa parábola, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces después de eso, después del desposorio, el joven se iba a trabajar lejos, hacia su casa. Oye, hermano, los novios lo que hacen hoy, con respeto, que la cuide de mi mamá ahí en la casa, ahí hay espacio ahí. No. Aparte, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su. Lo más correcto sería que el día que los jóvenes aquí se casen, alquilen una casa, hombre. Alquilen una casita, mire, pero no viva revuelto. No viva revuelto porque mamá se mete, papá se mete, si se dan el pelo se mete y no hay comida se mete. Entonces, al hipote le quieren disciplinar, la abuela se mete. Entonces, mejor no, o sea, vivir aparte. Es lo más correcto. No, que aquí en un año, no. Hijo, mire, está bien, alquile su casita ahí, ¿verdad? Porque, hermano, si de repente se dan el pelo, usted no sabe. ¿Verdad? Si discuten, usted no sabe, ¿verdad? Entonces, es mejor así, ¿verdad? Yo recomiendo eso como pastor. Me caso, pero lo tengo que hacer, eso de vivirme con la abuela, no, eso es un desorden, hermano. Perdóname que se lo digo. Jóvenes solteros, se lo digo a ustedes. ¿Verdad? O sea, y si no tienen, entonces todavía no se casen. No, yo nunca estoy de acuerdo. No, yo nunca estoy de acuerdo. Que vive con la mamá. Mira, las abuelas las abuelas son muy alcahuetas. ¿Verdad? Hay que estar apartado ahí, ¿ve? Vaya. Lejos, hermano, unas 2 millas, ¿va? Hermano, y dice, versículo 19, dice, José, su marido,
como era justo, era creyente y no quería infamarla, dice, ¿verdad? Quiso dejarla secretamente. Aquí está el punto. O sea, de repente María le dice: hey, José, estoy embarazada. Pero solamente nos hemos desposado. No te he tocado ni las uñas. Ni siquiera te he besado. Y estás embarazada. ¿Qué crees que la gente va a decir de mí? O si yo te difamo, el pueblo te va a apedrear, María. Te van a matar. Te van a lapidar. ¿Vea? Ese era el ¿qué? El desposorio. Las bodas nupciales es cuando el novio venía después de estar 1 año, 2 años trabajando, ya con todo. Y venía, hermano, 7 días de boda. Y el invitado estaba comiendo día y noche ahí, gratis, hermano, imagínate. Sí, gratis, sí. De todo, va. De todo. Vino, pollo, carne, la mejor comida. Hermano, y mientras, ya en la boda nupcial, mientras la gente comía, los novios entraban un rato al cuarto. Y de repente en el cuarto le quitaba la virginidad a la muchacha. Así. Sí, mientras ella estaba comiendo, ellos estaban adentro o estaban durmiendo. O sea, y cuando entraban al cuarto, ya la gente, hermano, sabía, la gente estaba contenta. Porque ya era una mujer ya. O sea, era una mujer pura, hablando sexualmente. Ojalá que las mujeres de hoy en día, yo veo muchas mujeres que está bien, ¿verdad? Yo respeto mucho a esta mujer, a esta sierva del Señor. La Cristostocos, pero no Teostocos. ¿Ya? Pero, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Que esta mujer, ni siquiera nadie se quiere parecer a esa mujer de... Hay muchas mujeres que hablan de María, que María, que María, ¿verdad? Está bien, pero ni siquiera se parecen a ellos. Ni siquiera se parecen a María. ¿Ya? Oye, hermano, y perdón que voy a decir, hoy es bien raro encontrar una muchacha que esté virgen sexualmente. Es bien raro, hermano, encontrar. Hoy las marinas muchachas son regalonas. No, aquí no. Pero hay chamacas que son regalonas. ¿Sí? Antes, hermano, ¿cómo le costaba a uno, güey? Rogar? Hoy algunos lo ruegan. Yo veo que a los jóvenes no andan rogando ahí, va. Se desarriman y todo. Antes no, mire. A mí me costó ahí con Idalia. Sí, no sé, al hermano le costó con el hermano ahí. Se le costó, o al hermano Carlos, ¿verdad? Imagínate. ¿A Jacob cuánto le costó? La hija de 14 años, ¿verdad? Sí. O sea, lo pudo 7 años por una, ¿verdad? 7 años, o sea, imagínate, tremendo, ¿verdad? Le dio caro, ¿verdad? Ojalá que las mujeres de aquí en la iglesia sean así, hombre. O sea, que se den a respetar y pongan su alto stop, mira, hasta aquí nomás, ¿verdad? Eso es bueno. Pero no se quieren parecer. Vean, ¿qué dice el versículo 20? Y pensando él en un ángel, o sea, que este muchacho, que era José, estaba turbado en su mente. Estaba maquinando, ¿verdad? Pensando. Y dice que un ángel se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a tu mujer, porque lo que es de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire. Ahora, quiero que vean el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Escuchando a este señor sacerdote, ahí en YouTube, búsquenlo. A mí me da hasta asco escuchar eso de ese hombre. Dolor de cabeza. Oigan lo que dijo, hermano. Y él dijo: estoy de acuerdo, dijo él, que María tuvo al niño
sin operación, sin cesárea. Fue normal, el parto fue normal. Y dijo, estoy de acuerdo que dejó de ser virgen, dijo. Pero en el momentito que el niño nació, dijo, Dios cerró otra vez su parte, dijo. Entonces, la pregunta es, demuéstrame por la Biblia que la selló otra vez Dios. Ah, no, que para Dios no es nada imposible. No, demuéstremelo por la Biblia. Ah, no es que era el mismo de ayer, de hoy, de ese, no, demuéstremelo. ¿Qué día que lo selló? Es como el tema y lo digo con respeto, ¿verdad? Que María ascendió al cielo. Asunción. Demuéstrame por la Biblia, que diga la Biblia que ascendió. Si lo dice, yo lo creo. El único que ascendió al cielo es Jesucristo. Sí. Sí. El único. El único, hermano. Pero lo que dice la religión es que como Dios es tan poderoso, vuelve otra vez, dice, su parte, a sellarse. Pero dice el versículo, hermanos, que dice que los 9 meses, ¿verdad? Que anduvo el bebé en el vientre de María, José, hermano, se guardó y pasó casi, hermanos, casi pasaron un año. Cuando yo admiro a esta mujer, la hermana doctora sabe de eso, pues. Que una mujer virgen tenga un niño, hermano. Hermano, es admirable, va. Es un gran milagro que esa mujer no se murió, hermano, en ese parto. Porque estaba sellada, hablando sexual, virginalmente, sexualmente. Estaba selladita de paquete. Que no se murió la señora. Que no se murió la muchacha. ¿Ah? ¿Sí? O sea, hermano, la presión, las que han tenido hijos, pues saben qué es eso. ¿Verdad? O sea, es terrible, pues, el parto de la mujer. Dice que son dolores de parto, dice la Biblia. Los dolores, hermano. Terrible. Es increíble. Ahora, pero dice la religión popular que cuando el niño nació, se selló otra vez la parte de María. Pero eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. ¿Verdad? Eso es, hermano, ya ir más allá del pasaje más allá de la Biblia. Ahora, ¿alguna pregunta, hermano, sobre ese versículo? Vean Lucas 2:7. ¿Para qué? Entonces cuando dice, no la conoció hasta, ¿qué dice? Hasta después. O sea que hasta después, hermano, José tuvo con ella, ¿qué? Intimidad. Coitos. Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito. Vean la palabra primogénito. La Biblia dice único del Padre. Dice la Biblia que el primer hijo unigénito, el primer primogénito que nació del vientre de María era Jesús, el primogénito. Porque no dice único, ¿verdad? Dice primogénito. ¿Por qué? Porque es el primero. Quiere decir que hay el primero, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, ¿ya? Si fuera único, hasta ahí nomás. Y dice la Biblia, hermano Carlos, dice dice que la conoció. Esa palabra conocer en la Biblia quiere decir, hermano, no que la conoció así físicamente, sino que tuvo con ella relaciones sexuales, coitos. La tomó por mujer sexualmente. Porque es su esposa, claro. El sexo dentro del matrimonio es bendecido por Dios. Las esposas no hay que negarse a los maridos y los maridos tampoco a la esposa, pero dentro del matrimonio, fuera es pecado. Fuera se llama fornicación, porneia. Eso es un error. Y la fornicación, el adulterio, con el tiempo es bien pagado, hermano. La disciplina de Dios es dura en cuanto al pecado sexual. Entonces, dentro del matrimonio, cuando Dios vio a Adán y a Eva, dijo Dios, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo estuvo bien, excelente. Dios, bueno, cuando vio a Adán y Eva juntos, fue una gran bendición, porque estaba dentro del matrimonio. Pero cuando, hermanos, se hacen las cosas fuera del matrimonio, Dios no aprueba eso. Dios nunca está de acuerdo con eso. Y hoy hermanos, lo que se hace hoy en día es, la niña salió embarazada, entonces casémoslo para que nadie se dé cuenta que pecaron. Qué tremendo error. O sea, perdón la expresión, tapemos el pecado
Y el bastardo que van a hacer, que tenga padre. Qué terrible, hermanos. Jóvenes, cuídense. Cuídense, jóvenes. Como la pastilla puede servir, no puede servir. Los preservativos no pueden funcionar, se rompen. Un embarazo, vino el mes, segundo mes, no vino regla y quedas embarazada. Y estás estudiando, trabajando, ni siquiera tenés donde caer muerto. Eso es lo más terrible. Ya. Y Dios no, y entonces, ¿qué hacemos estos jóvenes para que nadie no hable? Eso no es la voluntad de Dios. Y de repente los jóvenes al final se divorcian. Porque solamente fue un momento de placer sexual. Han habido matrimonios, ¿verdad? Que la joven salió embarazada y se fue con el muchacho, los casaron, la iglesia los casó, la joven los casó por un apellido, un nombre nada más. Y de repente con los años, un año, se divorcian. Porque eso nunca fue de Dios. Es como que usted aprende a esperar en Dios y que las cosas se den en su momento. Es el punto de vista bíblico. ¿Verdad? Ahora, hermanos, yo quiero que lean unos pasajes conmigo. Ya vamos a terminar. Fíjense que antes de que lea unos pasajes quiero decir algo. La palabra griego, hermanos, para hermanos quiere decir adelfos. Y hermana es adelfe. Dice que esta es una expresión usada en diferentes contextos para niños con el mismo padre o descendientes de parientes. El adelfo es para hermanos y adelfe es para hermanas. Y es la misma expresión que significa nacidos o de un mismo padre. Esa cosa es bueno que usted la sepa. Quiero explicar, hermano, qué es la Inmaculada Concepción. Voy a decir esto: mucha gente equivocada cree que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesucristo. La concepción de Jesús fue total, absolutamente inmaculada, pero este concepto no se refiere para nada a Jesús. La Inmaculada Concepción es una doctrina de la Iglesia Católica Romana respecto a María, la Madre de Jesús. Una declaración oficial de esta doctrina dice que la bendita Virgen María ha sido desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio, el del Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, conservada libre de toda mancha de pecado. Oigan esto, que la Inmaculada Concepción de María enseña que ella es sin pecado. Sin pecado concebido. Ustedes escuchan esa expresión, ¿verdad? Sin pecado. Ahora, el único que es inmaculado es Jesús. El único es sin pecado es Jesús. Y gracias a su pecado era muerto él, ¿no? Correcto. Sí, buena observación. Ahora, escuchen esto, bueno, por favor. Esto no es algo que es nuevo para usted. Pero ¿quién engendra a los hijos? ¿El hombre o la mujer? El hombre, va. El hombre tiene una simiente. Ahí. O tenemos una simiente. ¿Ya? Y los hombres engendramos hijos. Biológicamente, físicamente, genéticamente. Los engendramos. Ahora, en este caso, hermanos, José no engendró a Jesús. Cuando Adán pecó, o antes que Adán pecara, mejor información, antes que Adán pecara, Adán tenía la imagen de Dios. Se parecía a Dios. Adán era perfecto, era sin error, sin mancha. Pero cuando Adán pecó, Adán, hermanos, Adán se convirtió en un pecador ante Dios. Y los hijos que Adán engendró ya no se parecían a Dios. Los hijos de Adán, hermano, se parecían al mismo Adán. Ya el hombre se volvió mentiroso, imperfecto, engañador, timador, mal pensado, egoísta, envidioso. Pero antes de la caída, Adán no era egoísta, no era envidioso. Entonces, todos los seres humanos somos hijos de Adán. Traemos el alma de Adán, hermanos. Y el pecado que nos margina
internamente en el alma la mancha del pecado. En este caso, María es descendiente ¿de dónde? De Adán. Por lo tanto, ya venía con pecado. Lo que sí, lo que Dios usó fue el vientre de esta mujer. Le dijo Dios a ella: quiero que me prestes tu vientre. Préstamelo nada más. Es una mujer justa. Préstame tu vientre. No alquilado, no, préstamelo. Porque van a ser el Hijo de Dios. El Espíritu Santo engendró a Jesús. No fue José. Porque si José hubiera engendrado a Jesús, entonces no habría redención. No habría redención. Porque todos fueran pecadores. Y hasta Jesús fuera pecador. Correcto. El cordero tenía que ser sin error, sin mancha, sin pecado, ningún pecado. Imagínense. Sin pecado, sin error. Entonces, la Iglesia Católica está enseñando que esta es una doctrina bíblica. La Inmaculada Concepción de María. Hay unos pasajes, pero quiero, hermanos, que vean Jeremías 44:19. Jeremías, hay que tener, hermanos, cuidado cuando leamos este versículo, vamos a dar una mala interpretación. Jeremías 44:19. Vamos a ver cómo dice. Dice la Biblia: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas de pescado para tributarle culto? ¿Y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Tiene que ver con los cultos paganos. Tiene que ver, hermanos, con los templos paganos. Tiene que ver con los demonios del Antiguo Testamento. Que la gente, hermanos, hacía de algo, de alguien, un Dios, una creencia, una reina. Pero ¿qué no tiene que ver con María? ¿Qué tiene que ver con Semiramis? La mujer de Nimrod. Nimrod fue el primer cazador de la Biblia, Génesis 11. Que le engendró un hijo y ese hijo murió, Tamuz. Y para ellos Tamuz resucitó y está en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora, hermano, el niño que aparece acá, escuchen esto, hermano, por favor. El niño que aparece aquí, con aparentemente con María, no es María. En la historia antigua es Semiramis y Tamuz. Busquen en internet, investiguen esas cosas. Entonces a Semiramis le daban culto y alabanza y le decían la reina del cielo. Aquí no tiene que ver nada con María acá. Algún hermano, esa fotografía de María, bueno, no existe un relato donde estaba. Sí. Por lo menos de Jesucristo, por lo menos dicen ellos que tienen el manto de Turín. Ahora, bueno, ahora, si hablamos, por ejemplo, hermano, de que ella no tenía pecado, ¿qué dice Eclesiastés 7:20? Leámoslo. Eclesiastés 7:20. Mire qué importante. Todos, hermanos, hemos pecado, ¿no es cierto? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Es Eclesiastés 7:20. Dice: no hay hombre que no peque. Hermanos, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos errado, todos nos hemos equivocado en la vida. Romanos 3:23 dice: por cuando todos pecaron, ahí son todos. Dice: no hay ninguno justo, ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Algo más que quiero, hermano, aquí añadir es esto, antes que se vayan. Veamos un pasaje que está en Primera de Juan. Primera de Juan. En la carta del apóstol Juan. Y con eso quiero finalizar. Fíjense que es la segunda carta. Algunos teólogos dicen que esta carta, hermanos, dicen algunos teólogos, yo no estoy seguro, que esta carta que Juan escribe acá fue dirigida a una señora. Y Juan fue el último apóstol que existió. Y quiero que vea el versículo, capítulo 1, segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dicen algunos teólogos, no me crea a mí, hermano. Yo solamente estoy informando nada más. Usted tiene que investigar, lea, investigue, no crea lo que yo le digo, hermano. Dice que esa señora elegida, esa Virgen María, que todavía estaba viva. Porque menciona, la Biblia le llama Virgen, ¿verdad? Antes del nacimiento. Igual le llama la señora elegida. Y habla de, o sea, ella no era pastora, pero le escribe una carta a ella, dicen los teólogos. Porque le dice, he oído que tus hijos andan en la verdad. Tus hijos, biológicamente. Los has criado, los has formado, los has establecido, los has guiado, ¿verdad? Y caminan en la verdad, y sostienen la verdad. Sí. Algunos creen, hermanos, que esa carta fue dirigida a ella. Algunos creen. Yo no quiero decir sí ni no, solamente un comentario nada más. La otra semana, si Dios permite, le voy a dar este material, hermano. Son como 3 páginas. Tenemos. No sé, hermano, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer para ir terminando. ¿Una pregunta? ¿Comentarios? ¿Qué quieran hacer? Yo creo, hermanos, que en todo el Nuevo Testamento